Hola amigos, bienvenidos a la prédica del servicio del sábado. Hoy nos encontramos desde un punto muy lindo en Colombia y vamos a proyectar esta prédica con mucho amor para todos ustedes. Gracias por todos sus likes, por me gusta, sus comentarios, gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que sé que los va a edificar a todos, nos va a ayudar muchísimo, y vamos a hablar acerca de qué es el don de sabiduría. Así que todos atentos, trae tu Biblia, un esfero, un cuaderno de notas para que escribas allí lo que más el Espíritu Santo toque y hable a tu vida. Yo soy Pati Ramos, soy conferencista, teoterapeuta, predicadora de la Palabra de Dios, y los invitamos también a que visiten nuestro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza en YouTube. Así que vamos a dar inicio con la oración y vamos a hablar entonces de este tema. Vamos a darle el espacio al Espíritu Santo para que ministre, para que nos enseñe, para que nos guíe. Bueno, bien. Padre eterno, te damos gracias por esta hora, por este lugar. Presentamos delante de ti toda esta audiencia, a todas estas personas que están a nuestro alrededor. Sé tu palabra en cada uno de nosotros, dándonos mucha sabiduría, mucha revelación, que tú nos muestres, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas y que tú nos reveles mucho más de tu presencia en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que te glorifiques y que hagas en nosotros algo maravilloso, algo poderoso, algo fuerte y algo majestuoso. Pido la guía del Espíritu Santo para ministrar este tema con mucha revelación y con mucho poder. En tu nombre, Señor Jesucristo, he orado y quedo bajo tu guía. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del don de sabiduría. Recordemos que toda palabra que está en la Biblia es consejo para todos nosotros. La palabra es una medicina que sana, que salva, que aviva, que de alguna manera está reavivándonos para no caer en esa muerte espiritual en la cual mucha gente en el mundo entero está en una muerte espiritual. Y la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, esto que estás haciendo te aviva, te llena, te da fuerza, te da esperanza, te da fe. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué es el don de sabiduría y cómo adquirir ese don de sabiduría para que tú puedas funcionar en ese don. Esta es la prédica del sábado y qué bendición poder estar nuevamente con todos ustedes desde nuestros canales de YouTube. Y bueno, dejemos al Espíritu Santo a que ministre esta palabra para todos nosotros. Este tema viene porque en algún momento el Espíritu Santo me habló a mi corazón de una persona que ve nuestras predicaciones y me hablaba de que ella tiene el don de sabiduría. De hecho, mucha gente lo tiene, pero no sabe cómo manejarlo, cómo discernir o saber que lo tiene y cuáles son las señales del don de sabiduría. Vamos a ver algunas historias bíblicas donde habían personas con este don de sabiduría. Así que bueno, vamos a iniciar con la palabra de Dios y la vamos a leer en el Salmo. Vamos a leer puntualmente el versículo, el capítulo que hoy nos ocupa para este tema va a ser Proverbios capítulo 4. Dice: no hay nada como la sabiduría. Dice: querido jovencito, pero no solamente a los jovencitos, sino a toda persona. Cuando tu padre dice, te instruya, préstale atención. Si realmente quieres aprender, yo, como maestro, les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, tuve un padre y una madre que también me decían, que me enseñaban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Gracias. Dice aquí que grábatelas bien lo que te voy a decir y haz lo que te mando. Entonces aquí habla sobre la sabiduría, así tendrás larga vida,
haz cada vez más sabio y entendido. Dice la palabra, nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ella. Si amas la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarás admirado de tu gran sabiduría. Voy en el versículo 10. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo, como maestro, te enseño a vivir sabiamente y así siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. 14. No te juntes con gente malvada, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algún daño. Dice, no descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisfacen cometiendo maldades. En vez de beber, festejan la violencia que cometen. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ella, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio para una vida mejor y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Entonces, estoy leyendo la Biblia lenguaje actual, en el capítulo 4 de Proverbios, leí todo el capítulo desde el 1 hasta el 27, los consejos sobre la sabiduría. Entonces hoy vamos a hablar acerca de algo importante que traje para todos ustedes, porque definitivamente de la sabiduría dependen muchas cosas para el triunfo o la derrota de nuestras vidas. Este collar que estoy luciendo en este momento, yo lo diseñé en una de las colecciones que hice en algún momento. Si te gusta me lo puedes encargar, yo te lo diseño, es exclusivo. Vamos entonces a ver esta parte tan importante. El título de esta prédica es No hay nada como la sabiduría. El don es un regalo. Cuando tú escuches que una persona habla de dones, está hablando de regalos, que Dios a cada persona, Dios el creador, el que te creó a ti y a mí, nos dio regalos, dones. Y esos dones sirven para poder funcionar y servir a los demás con los dones. Los talentos son las habilidades, las cualidades, las destrezas que nosotros también tenemos. Todos los seres humanos tienen dones, regalos de parte de Dios y talentos, o sea, habilidades, todo ser humano. Lo que pasa es que algunos los desarrollan y otros los duermen, es decir, nunca los activan, nunca los usan, ni los dones ni los talentos. Pero Dios, cuando te creó a ti y a mí, nos dio dones, regalos, talentos, habilidades. Y sabiduría significa saber hacer bien las cosas. Por eso es que nuestros abuelos siempre nos hablaban con mucha sabiduría, de acuerdo a la experiencia, de las vivencias de ellos, de las cosas que ellos vivieron en su juventud, en su forma adulta. Siempre las anécdotas de los abuelos nos dejaban grandes enseñanzas a nosotros. Yo creo que a ti, tus abuelos te contaban anécdotas, como lo hacían mis abuelos, nos contaban anécdotas, o sea, historias de la vida real,
y que dejaban una enseñanza o un ejemplo. Así que hoy vamos a hablar acerca de no hay nada como la sabiduría. Vamos a hablar acerca de qué es tener el don, el regalo de la sabiduría. Entonces, como ya lo vimos, don significa regalo y sabiduría significa saber hacer las cosas bien. Así que vemos que el título entonces, no hay nada como la sabiduría, y vamos a empezar hablando acerca de la historia de Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón. Salomón era un hombre demasiado riquísimo, tenía muchísimas riquezas, pero no solamente tenía riquezas económicas, millonario, podemos decir billonario, que es cuando una persona tiene demasiado dinero. Él no solamente era billonario, o sea, 2 veces millonario, o sea, tenía mucha plata, sino que él también era el hombre más sabio del mundo entero, y hasta el día de hoy no ha habido ningún ser humano que sea tan sabio como fue Salomón. Pero eso fue un regalo que Dios le dio, porque Dios le preguntó, pídeme lo que quieras, y Salomón le pidió sabiduría. Le dijo, quiero que me des sabiduría. Pero ¿por qué pidió sabiduría en vez de haber pedido más dinero, más plata? No pidió más dinero porque él ya lo tenía todo. Él pidió sabiduría porque él, como un rey, el rey Salomón, como rey que era, él necesitaba saber cómo manejar ese reinado, ese gobierno, cómo deliberar asuntos, y le pidió a Dios, al Eterno, al Creador, que le diera sabiduría. La sabiduría, como ya lo dijimos anteriormente, significa saber hacer bien las cosas. Entonces Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio, pero no solamente le dio sabiduría, sino que le dio más riquezas, que dice la Biblia que ningún ser humano ha tenido más riquezas o tantas riquezas como las ha tenido Salomón. Entonces vemos que aquí hay un claro ejemplo de que debemos pedir sabiduría, no tanto dinero. Por ejemplo, yo creo que si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros hoy, ¿qué quieres que yo te dé? La mayoría de nosotros, creo, todos pediríamos plata. Pero Salomón pidió sabiduría y recibió la sabiduría y más dinero o más riquezas. Entonces fue un hombre bendecido doblemente. Cuando hablamos de sabiduría, ese es un regalo, ese es un don. Hay personas que tienen el don de la sabiduría, por eso tienen la capacidad de aconsejar a otros en diferentes temas, porque nosotros realmente sin sabiduría no podemos hacer nada. La sabiduría es la capacidad que tenemos para poder deliberar cosas, hacer cosas, deliberar cosas, manejar temas, hacerlo con la sabiduría de Dios, del Eterno. Y es por eso que en el día de hoy vamos a hablar de esto, porque mucha gente quiere riqueza, pero no está pidiendo sabiduría. La sabiduría entonces es la capacidad de hacer las cosas bien sin cometer errores. Por eso es que para todo lo que nosotros vayamos a hacer, sean negocios, tomar decisiones, viajar, tomar, digamos, un compromiso de matrimonio, una pareja, se necesita la sabiduría, porque la sabiduría es lo que todos nosotros los seres humanos necesitamos. Así que, viendo este ya contexto de la historia de Salomón, Salomón fue el hijo de David, el rey David, y fue el hombre entonces más sabio. Dios quiere que tengamos sabiduría sobre todas las cosas. Lo que más debemos pedir cada día, aún desde pequeños, instruir a los niños a que pidan sabiduría a Dios. Dios quiere regalarnos cosas, pero nosotros no pedimos, y cuando pedimos siempre pedimos mal, porque pedimos es dinero. La mayoría de la gente no está pidiendo sabiduría, está pidiendo es más plata, más riquezas, enriquecerse en más. Pero la sabiduría es lo primero y lo principal que debemos pedir. Es mejor ser sabio, dice la Biblia, que ser rico, porque una persona puede tener riquezas y si no es sabia va a cometer muchos errores, como lo hemos visto. Cuando personas nunca han tenido nada y de repente se volvieron ricos, son las personas más necias, más actúan con mucha locura,
hacen tonterías, se comportan indecorosamente o mal con las demás personas. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron dinero y cuando lo tuvieron se comportan como necios. La palabra necio significa una persona que no es sabia, que no tiene conocimiento de Dios. Entonces la Biblia dice que pidan sabiduría antes que riquezas. ¿Por qué? Porque si tenemos sabiduría, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, todo nos va a salir bien. Yo creo que en alguna conferencia pasada, en una prédica pasada, yo expliqué acerca de una historia, y esa es una historia de la vida real, de una persona. Él era un campesino. Un campesino es una persona que vive en un campo, fuera de la ciudad. Y él era un campesino y vivía en una finca, por decir algo. Pero era un hombre muy multimillonario también, tenía demasiado dinero y la gente lo admiraba porque él nunca había estudiado en un colegio, en una universidad, pero él era un hombre exitoso en los negocios, tenía mucho dinero y muchas empresas. Y en algún momento un empresario le preguntó a este campesino: me gustaría saber cuál es el secreto de su riqueza o cuál es el secreto de su éxito. Y el campesino le dijo: yo tengo un secreto muy sencillo, y es que cuando yo voy a hacer un negocio, oro por 3 días, ayunar es que deja de comer por determinadas horas, digamos que comienza un ayuno desde las 12 de madrugada hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Y él dijo: yo me meto 3 días en un ayuno y en oración, pidiéndole sabiduría a Dios, al Creador, que me muestre si yo debo hacer ese negocio, si debo hacer esa compra, si debo tener alianza con esa empresa, con esas personas, con esos empresarios o no. Y en 3 días, cuando Dios ya me ha dado la respuesta, yo hago el negocio o no lo hago. Y ese es el éxito de mi riqueza. Pedirle sabiduría, respaldo, guía y permiso a Dios si está de acuerdo o no con lo que voy a hacer o con lo que la decisión que vaya a tomar. Ese es el éxito de mi progreso. Entonces, esa historia nos muestra que ese hombre, no yendo nunca a la universidad, ni nunca yendo a un instituto, a un colegio, a estudiar, como mucha gente que ha estudiado pregrados, posgrados, doctorados, especializaciones y demás, ellos, aún con todos esos conocimientos, aún así no son sabios y aún así no tienen riquezas. Pero este campesino, sin ningún posgrado, ni estudios universitarios, ni ningún tipo de capacitación, él era un hombre exitoso como empresario. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo de la sabiduría. También en la Biblia se habla de Ana. Ana era una mujer estéril. Una mujer estéril en el tiempo antiguo era como una vergüenza. Porque cuando una mujer no tenía hijos, era catalogada como una mujer inútil, es la palabra textual. Entonces vemos que Ana era una mujer que no tenía hijos y ella iba al templo y oraba y lloraba y estaba todo el tiempo en el templo. Cuando hablo del templo, hablo de un lugar de oración donde ella estaba constantemente de rodillas en oración, clamando, suplicándole al eterno Creador que le regalara un hijo, porque ella estaba en vergüenza frente a su esposo y frente a la comunidad o a las personas. Como mujer estéril era como una vergüenza, una mujer que no tuviera hijos en ese tiempo. En este tiempo, al contrario, las mujeres ya no quieren tener hijos porque les parece que son como estorbos. En ese tiempo la mujer que tenía hijos era como doblemente bendecida o era tenida como en honra, en respeto. Y Ana llevaba mucho tiempo en esa esterilidad y no tenía hijos. Así que le clamó a Dios que le diera un hijo y efectivamente Dios le habló a través de un profeta y le dijo que sí, que Dios le daría ese hijo, porque Ana le prometió a Dios que si le regalaba un hijo, ella se lo iba a consagrar desde pequeño al ministerio o al servicio para Dios, a Samuel. El hijo que le nació a Ana se llamó Samuel.
y ella ya cuando el niño nació, lo tuvo un tiempo dándole pecho, amamantándolo, y ya cuando el bebé estuvo ya un poco más grande, lo llevó al templo para que el sacerdote Elí lo cuidara, lo formara, lo capacitara, lo levantara en el conocimiento de la palabra de Dios, lo formara para un servicio y un ministerio de la palabra de Dios como un predicador, como un profeta. Ana le entregó ese hijo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le cumplió la promesa de darle el hijo, y Ana le cumplió la promesa a Dios, el Creador, de entregarle ese hijo al servicio. Muchas veces nosotros tenemos hijos y muchos hijos no fueron entregados desde el vientre a Dios, sino que esas mujeres no querían tener esos hijos, y esos hijos fueron rechazados desde el vientre, y por eso muchos hijos nacen con rechazo, con soledad, con tristeza, y que nada les funciona, que nada les sale bien. ¿Por qué? Porque esos hijos no fueron concebidos en el amor ni en el deseo, sino que fue como una sorpresa para esa mujer ese embarazo. Y es por eso que, por ejemplo, nuestros hijos, los dos hijos que yo tengo, yo se los entregué al Padre Eterno, al Creador, desde que estaban en mi vientre. Yo le entregué a mi primer hijo primogénito, y a mi segundo hijo se los entregué al Eterno. ¿Para qué? Para que Dios los use. No son perfectos, pero la oración de una madre tiene mucho poder, y una madre cuando es sabia, porque nosotros las madres tenemos que tener mucha sabiduría para criar a los hijos, es importante entregárselos a Dios. Los hijos no son de nosotros, son un préstamo. Ellos están en una temporada de nuestras vidas para enseñarnos cosas, para moldear nuestro carácter, para que nosotros seamos los maestros de esos hijos, pero esos hijos luego se convertirán en padres y también tendrán que ser maestros y personas sabias para criar otros hijos de ellos. Es por eso que la sabiduría comienza pidiéndosela al Eterno, a Dios. Cuando yo hablo de Dios eterno, es porque Él es eterno, Él no muere, Él no es viejito, Él no es una persona que muere, sino que Él vive eternamente. Es nuestro Padre Celestial, y Él está dentro de cada uno de nosotros en forma del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder y la fuerza para predicar estas palabras. Ana ora por un hijo, Samuel, y lo consagra a Dios, al Creador. Abigail era la esposa de un hombre necio. Ese hombre se llamaba Nabal. La palabra o el nombre Nabal significa tonto. Nabal era un hombre muy necio, rebelde, hacía cosas indebidas, se metía en problemas, metía a la esposa en problemas, y era una persona que no pensaba antes de hablar ni antes de actuar. Nabal, el nombre Nabal significa tonto o necio. Y él tenía una esposa, Abigail, una mujer. Ese nombre significa mujer sabia o mujer de sabiduría, y Abigail era una mujer que intercedía por su esposo necio. Cuando él cometía errores, ella era la que intercedía por él para que no vinieran guerras contra él o que lo mataran. Ella era una intercesora entre su esposo necio y los demás. Ella era una mujer de sabiduría también, por eso se dice Abigail, mujer sabia. Así que vemos en muchos capítulos de la Biblia, Proverbios son sabiduría. Proverbios tiene 31 capítulos para 31 días del mes. Cuando tú lees un capítulo diario, te vas volviendo más sabio, porque Proverbios significa sabiduría. Los salmos son cánticos de alabanza para darle paz a nuestra alma y alabar al Creador. Pero los Proverbios son un libro de 31 capítulos, significa que cada día del mes lees uno y lo puedes volver a leer y releer porque es sabiduría. Ahí en Proverbios se enseña cómo comer en una mesa, o sea, protocolo y etiqueta, se enseña urbanidad, se enseña cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena persona, etc. Es un libro que envuelve todo como las normas de la sabiduría del ser humano. Así que te recomiendo que lo leas y se lo leas a tus hijos pequeños. Desde pequeños léele la palabra a tus hijos para que ellos sean sabios también y no tengan problemas
con los demás por causa de la necedad. La necedad significa una persona que no tiene a Dios y que insiste en hacer lo malo. Así que sabiduría significa saber hacer bien las cosas, hacerlas con la dirección de nuestro Creador, que Él es el más que sabe cómo eres tú, cómo soy yo, cuál es el paso a dar o no dar, es decir, Él es la guía. Por eso nosotros en cada cosa que vayamos a hacer tenemos que ponerlo a Él como un intermediario, como Él sea nuestro juez y el que nos muestre el camino a seguir. Nunca hagas nada sin consultarle a tu Padre Celestial. Si vas a tomar la decisión de viajar, de casarte, de hacer un negocio, de comprar algo, un negocio, una casa, un carro, siempre pídele sabiduría a Dios. Porque mucha gente ha cometido errores porque nunca hicieron un alto y pedirle la sabiduría a Dios para hacer un negocio, para casarse, para viajar. Ellos o ellas se hacen cosas sin la dirección de Dios. Y es por eso que en algún momento Dios puso en mi corazón estas palabras: todo lo que vayas a hacer, me lo dijo a mí, todo lo que vayas a hacer, primero ora. Es decir, todo lo que vayas a hacer o vayas a decir, primero ora. ¿Para qué? Para no errar. La palabra errar significa dar fuera del blanco. Ustedes saben que hay un deporte que es tiro al blanco, que es cuando se da en el punto fijo del centro de ese tiro al blanco. Cuando una persona no da en el centro, da fuera del centro, o sea, errar, cometer el error. Nosotros cada cosa que hacemos con la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, que es la potencia, el poder de Dios dentro de cada cristiano. Cristiano significa una persona que decidió de corazón servir y seguir al Señor Jesucristo, no una religión, sino convencido del acto de la cruz, de que esa cruz costó precio alto, esa sangre se derramó para limpiarte a ti y a mí, y por el valor que nosotros le damos a esa crucifixión y a ese acto de redención, decidimos seguir y servir a Dios y tratamos de cumplir la palabra de Dios, como está en la Biblia. No somos perfectos, estamos en un caminar. Entonces, cuando tú tomas la decisión de servir al Señor Jesucristo con toda tu mente, con todas tus emociones y con todo tu cuerpo, te conviertes en un ser que se llama cristiano. La palabra cristiano significa pequeños cristos, o sea, es decir, ser como Jesús era aquí en la tierra. No seguimos a una religión, no seguimos a una persona, seguimos la palabra de Dios. Así que, para finalizar, sabiduría significa saber hacer bien las cosas, no para que la gente te apruebe, te vea o te aplauda, sino para agradar al Altísimo, que finalmente es el que te aprueba tus calificaciones aquí en la tierra para entrar al cielo. Todos debemos pasar exámenes aquí en la tierra. Hay personas que están buscando el dinero con mucho afán y el dinero no les llega, porque ellos no están pidiendo la sabiduría, sino que están pidiendo la añadidura. La añadidura es el dinero. Si tú tienes sabiduría, todo lo que hagas y emprendas te va a salir bien y por lo tanto vas a ser exitoso en todo lo que hagas. Así que este ha sido nuestro tema de hoy, de el don de la sabiduría. No hay nada como la sabiduría, nada es más importante que ser sabios. Tú puedes ser una persona muy linda físicamente, pero si eres una persona necia, no tienes éxito en nada. O puedes ser una persona muy linda físicamente, pero si no eres sabio, vas a ser una persona como despreciable y detestable ante los demás. Hay gente que tiene mucha plata, pero son muy necios. Y hay gente que es muy sabia y han triunfado en todo, porque hay varios tipos de personas: la sabia, la necia, la que busca al Creador, la que no busca al Creador, la que toma decisiones sin que Dios apruebe, y aunque sientan que en su corazón Dios no aprueba la decisión que van a tomar, toman esa decisión y fracasan y luego le echan la culpa a Dios. Realmente todos nuestros fracasos han sido causados, mejor la palabra, porque nunca buscamos la sabiduría de Dios, del Eterno. Así que, amigos, sobre todas las cosas, busca la sabiduría. Sabiduría significa saber hacer bien las cosas. Así que, amigos, esta ha sido la prédica, esta ha sido
la palabra de la prédica del servicio del sábado, y en nuestro otro canal UNBJ-TV puedes ver en una sección que se llama Hogar Home la tercera parte, o sea el tercer video de cómo salió la flor amarilla, porque hicimos 2 videos antes. Sembramos la semilla de flor amarilla, luego trasplantamos de la macetica que era pequeña a una más grande, y ya salió la tercera nota de esa sección, cómo salió la flor amarilla, para que la veas cómo es ese proceso tan lindo. Y próximamente vamos a tener más invitados, más entrevistas, más personajes famosos, vamos a tener grandes personalidades que nos van a acompañar en diferentes lugares. Vamos a tener nuevamente otras secciones para ustedes disponibles. Está la de inglés, pronto la vamos a estrenar, y otras secciones que estaremos abriendo, como una sección que se llama Anécdotas e Historias de Colombia. Así que un abrazo fuerte para todos ustedes. Hablo para ti, Pati Ramos, desde Colombia. Un abrazo fuerte. Gracias a todos ustedes por darle me gusta, like, por compartir, por suscribirte, por comentar, y sobre todo por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Les amamos, les queremos, y nos despedimos ya con esta palabra. Y hemos hablado hoy acerca de no hay nada como la sabiduría. Gracias a todos ustedes y un abrazo fuerte y hasta pronto. Shalom.